Buenos días a todos. El día de hoy vengo a hablarles de un tema de gran importancia para todo el mundo. Pero se preguntarán, ¿cuál es este gran tema? Bueno, este es el del papel de los organismos internacionales y de los derechos humanos en la lucha contra la corrupción a nivel global. Esta es la ética perdida. Es que en la actualidad parece que la ética se desapareció o se perdió en todo el mundo. Es por eso que es importante entender cómo estas instituciones, esos organismos y derechos humanos pueden servirnos como herramientas para poder hacerle frente a esta corrupción, promoviendo estrategias y acciones las cuales nos ayudan a poder construir un mundo más justo y equitativo para todos nosotros. Pero antes de comenzar, tenemos que conocer antes ciertos conceptos los cuales son muy importantes, para después de eso conocer y ver cómo los organismos internacionales y los derechos humanos son elementos que nos pueden ayudar a luchar contra la corrupción. Ver también cómo cómo ofrecen estrategias y herramientas para fomentar valores y acciones como la transferencia y la rendición de cuentas. Y de último, ver y examinar los desafíos y limitaciones que podemos llegar a enfrentar para llegar a tener un mundo más ético y justo. Primero, para entender la importancia de los organismos internacionales y derechos humanos en esta lucha, hay que definir qué conceptos claves que hay. Iniciando, por supuesto, con los organismos internacionales, los cuales son entidades o instituciones formadas por varios países que colaboran entre sí para poder enfrentar problemas y desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Estas organizaciones pueden tener varios propósitos, que pueden ser desde promover la paz y la desigualdad, la cooperación económica y social, entre otros. Esos organismos pueden tener diferentes formas y estructuras, desde agencias como las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización de los Estados Americanos. Hay otras muchas diferentes, pero a pesar de todas sus formas y cómo están constituidas, el objetivo principal de estas es hacer más fácil la cooperación entre los países para poder enfrentar problemas que tienen en común y promover el bienestar de todo el mundo. Bueno, en segundo lugar, de los conceptos importantes están los derechos humanos, los cuales, como su nombre dice, son derechos que tienen todas las personas del mundo, simplemente por ser humanos. Estos son universales, lo que significa que se aplica a todo el mundo sin importar su nacionalidad, su etnia, su género, orientación sexual o religiosa o cualquier otra cosa. Aparte de eso, también son inalienables. ¿Qué significa esto? Bueno, que no se pueden quitar o arrebatar ni negar. Estos derechos humanos implican una gran cantidad de libertades y derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de religión, a tener un juicio justo, a tener educación, a tener un buen trabajo, entre muchos otros. Pero, ¿cuál es el fin de estos derechos humanos? Bueno, este consiste en proteger la dignidad humana y garantizar que todas las personas del mundo vivan con igualdad, libertad y justicia. Estos son importantes para poder desarrollar sociedades democráticas, inclusivas y respetuosas para todas las personas. Otro de los conceptos importantes que tenemos que conocer, y considero que el más importante, es la corrupción. ¿Pero qué es esto? Bueno, es el abuso de poder que ocurre con alguien que tiene una posición de autoridad, usa su posición para poder tener beneficios personales, los cuales no son muy legales, que digamos, conseguir beneficios para sí o para otras personas. Estos pueden ser a través de sobornos, pueden ser robar fondos, nepotismo, abusar de sus influencias, entre otras muchas actividades. Y es que la corrupción daña la credibilidad de las instituciones y hace que la gente no confíe en el gobierno y a otras organizaciones, las cuales se supone que están hechas para proteger. Además de esto, también hace que la distribución de recursos y oportunidades sea injusta, lo cual no ayuda y daña a crear una sociedad más justa, sino que amplía la injusticia. Además, debilita y daña el desarrollo económico y social del país. Y el último concepto que hay que conocer es la ética, la cual es un conjunto de principios morales que guían nuestro comportamiento y aunque podemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Estos principios se basan en valores como ser honesto, ser justo, ser responsable y respetar a todas las demás personas. Esta ética nos ayuda a tomar decisiones que sean buenas y correctas, incluso aunque no haya nadie que las esté viendo. Esta nos ayuda además para conocer o ver si nuestras acciones afectan a otras personas y al mundo que nos rodea. Bueno, ahora que ya conocemos estos conceptos claves, podemos conocer el papel que tienen las organizaciones internacionales y los derechos humanos en la lucha contra la corrupción.
iniciando con los organismos internacionales. Es que estas organizaciones, como las Naciones Unidas y la OEA, o la Organización de los Estados Americanos, reconocen que la corrupción no solo es un obstáculo para el desarrollo del país, sino que también daña la protección de los derechos humanos. También es por eso que han creado medidas que buscan enfrentar la corrupción, como por ejemplo programas que promueven la transparencia y el control de la corrupción. Y es que estos programas se centran en crear prácticas y políticas que permitan que las acciones del gobierno se hagan de forma abierta y de forma responsable. Es que esta transparencia es muy importante para evitar que se dé la corrupción, ya que expone las acciones corruptas y también permite que las personas y la sociedad puedan tomar o actuar para evitar que éstas se lleven a cabo, sino como vigilantes. Por otro lado, también tenemos los derechos humanos, los cuales también tienen un papel muy importante en esta lucha, ya que la corrupción puede eliminar o dañar estos derechos de muchas maneras, como por ejemplo con los recursos como medicinas para hospitales, o libros, lápices, cuadernos que están destinados a las escuelas, son robados gracias a la corrupción, vendiéndolos o entregándoselos a otra persona para conseguir un beneficio. Esto viola los derechos de las personas, ya que no les permite tener acceso a estos servicios, los cuales son muy importantes para las personas. De igual manera, la corrupción puede darle impunidad a las personas que cometen delitos contra los derechos humanos, no permitiendo que se les dé un castigo o dejando que sigan haciendo estos actos que violan los derechos humanos, lo cual no solo debilita al Estado o al país, sino que también la protección de los derechos de las personas que tienen. Bueno, a pesar de contar con estos organismos y estos derechos que buscan combatir este problema de la corrupción, aún hay problemas muy difíciles, ya que la corrupción es un problema que está muy extendido y el cual es muy complejo y complicado, ya que afecta a muchas partes de la sociedad, lo que hace que sea muy difícil encontrar soluciones o tener acciones o medidas efectivas. Uno de los mayores desafíos es que la corrupción es global. Y es que significa que se da en todo el mundo, no solo se da en un país o región. Además de esto, afecta áreas importantes como la política, los negocios, la justicia, la educación, lo que lo convierte en un problema complejo y variado. Lo peor es que la corrupción daña los derechos humanos, los cuales intentamos proteger y usar para combatirla, ya que cuando las instituciones y los sistemas que están hechos para protegerlos se corrompen, hace que se fomente la igualdad y que otros derechos importantes se encuentren en peligro. Esto hace que las personas no confíen en los gobiernos y hace difícil el poder hacer que todos sean tratados de manera justa. Pero, a pesar de todos estos desafíos que hay, es importante ver que los organismos internacionales y los derechos humanos aún siguen teniendo un papel fundamental en esta lucha contra la corrupción. Sin embargo, también tenemos que reconocer que el camino para conseguir un mundo sin corrupción y con ética y justicia tiene muchos obstáculos y desafíos, los cuales dificultan nuestros esfuerzos. Pero si queremos llegar a crear este mundo, necesitamos empezar a dar más de nosotros, ya que el poder crear este mundo depende de que empecemos a tomar acciones, proveyendo cambios en la sociedad en general, y para poder recuperar la ética que se perdió y poder avanzar hacia un futuro donde la corrupción sea solo una reliquia del pasado. Juntos todos nosotros podemos construir este mundo donde la justicia, la igualdad sean una norma y no la excepción. Muchas gracias.